en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 60 al 69. Cuando lo tengan, digan amén. Si nos ponemos de pies, reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús y en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos, oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, tú conoces a cada persona, conoces cada corazón. Sé tú hablando, Señor, a cada persona que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, Padre. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón, Padre. Y que salgamos de este lugar transformados y confortados y animados por tu poder. Y que nunca más, Señor, volvemos a ser la misma persona, sino una persona nueva en ti, Jesús. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo a este mensaje le puse como título: Palabra de vida eterna. Y Jesús, luego de alimentar a más de 5,000 personas con la multiplicación de los panes y los peces, se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar y la gente le buscaba a Jesús y no le encontraba. Y Jesús se había ido a otra ciudad. Y fíjense en Juan capítulo 25, Juan capítulo 6, versículo 25, dice la palabra: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, te estaban buscando.
pero no te encontraba. No sabía dónde te había ido. Y fíjense lo que el Señor le contesta. Fíjense. En Juan capítulo 6, versículo 26 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Fíjense cómo el Señor conoce los corazones, conoce los pensamientos. Y le dice, ustedes me buscan por lo que yo le di de comer, porque yo sacié su necesidad, no porque ustedes han visto la señal en mí, sino porque ustedes tenían una necesidad y yo se la cubrí. Y mi pregunta es, ¿hay gente así? ¿Hay gente así en la vida actual? Que buscamos a alguien solo cuando necesitamos cubrir una necesidad, y cuando esa necesidad es cubierta, ya no te acuerdas, ya te olvidaste, le das la espalda. Pues sí. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. Estos 10 leprosos, ¿saben ustedes lo que conllevaba en la vida anteriormente? Que la lepra era una enfermedad que prácticamente no tenía cura. Y no solo eso, sino que la persona tenía que estar aislado de todo, porque era una enfermedad contagiosa, se contagiaba. Y la persona que tenía lepra tenía una especie de cadena, pero también tenía una campana, para desde lejos la persona escuchar esa campana y saber, oye, allí va un leproso, no nos podemos acercar. Y no solo eso, tenían ellos que vocear, soy inmundo, soy inmundo. Y estos 10 leprosos se encuentran con Jesús. Y al ver a Jesús de lejos le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tuvo misericordia de ellos, como el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 12, del 12 al 19. Fíjense, miren la historia y presten mucha atención lo que el Señor está hablando a través de su palabra. En Lucas capítulo 17, versículo 12, del 12 al 19 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él le vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados en el camino, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Gloria sea el nombre del Señor. Fueron 10 leprosos que fueron limpiados. Y estos 10 leprosos nos representan a todos nosotros que estamos aquí. Varón, ¿cómo así? Sí, nos representan. Ellos vinieron a Jesús por una necesidad. Ellos querían ser limpiados, querían ser sanados. Y Jesús, como es misericordioso, es bondadoso, es bueno, lo sanó. Pero solo uno reconoció que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el dador de la vida, que en Jesús hay vida eterna, el que se volvió a darle la gracia a Dios y glorificar a Dios. El Señor pregunta, ¿y no fueron 9 los que fueron limpiados? 10, perdón, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Los demás fueron ingratos. Recibieron su sanidad, pero no recibieron la salvación. Solamente este hombre recibió la salvación. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y muchas veces nos pasa igual. Venimos al Señor por una necesidad. Luego que nuestra necesidad es cubierta, abandonamos al Señor y no nos quedamos. Y aquí podemos sacar varias enseñanzas. Que de cada 10, uno es salvo, uno es agradecido con el Señor, uno da gloria a Dios, uno glorifica a Dios. ¿Hay alguien que puede adorar al Señor? ¿Hay alguien que puede glorificar al Señor? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que busca a Jesús no porque ama a Jesús, sino porque anda buscando saciar su necesidad. Su necesidad puede ser una enfermedad. Puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad que no tiene cura, como la mujer del flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía en los médicos y no había encontrado su sanidad, no había logrado su sanidad. Pero ella, con su fe de que tan solo tocar el manto, yo seré sana. Ella no le importó la gran multitud que había por delante. Ella no importó lo que le podía suceder. Ella solamente puso su mirada en Jesús y creyó que si tocaba a Jesús podía ser sana al instante. Amén. Dios es así. Dios es así. Entonces, muchas veces venimos al Señor por una enfermedad que no tiene solución. Ya los médicos han dicho, bueno, ya tú no tienes solución. Ya está desahuciado por la ciencia médica, ya no hay nada que hacer. Pero, ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Con el Señor todo lo podemos. Y venimos al Señor a lo mejor cuando tenemos una deuda que por nada en la vida podemos saldar la deuda. Hemos buscado toda la forma, todos los medios y no podemos. Venimos al Señor. Y el Señor es tan misericordioso y tan bondadoso que te abre la puerta, te busca la solución al problema. A veces venimos al Señor
buscando una esposa o un esposo, como le pasó a esta mujer, a la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos, pero el que tenía no era su marido, es decir, que se había casado muchas veces. A veces venimos al Señor buscando a cubrir esa necesidad, y muchas veces, o la mayoría de las veces, es cubierta, pero luego nos marchamos, nos vamos nosotros y nos vamos también con la esposa, que era cristiana. Y esto se llama mutilador del cuerpo de Cristo, arrancarle un pedazo al cuerpo de Cristo. Cuando tú haces esto, viene del mundo, cubre tu necesidad y luego te va. Pero no solo te va tú solo, te va con tu compañera. Mutilador del cuerpo de Cristo. Le arranca un pedazo. A veces venimos al Señor buscando un milagro de parte de Dios. No importa cuál sea el milagro, no importa, pero viene al Señor buscando ese milagro. Y el Señor hace el milagro, pero no permanece. No te queda. No busquemos a Jesús por lo que Él nos pueda dar. Busquemos a Jesús por lo que Él es. Él es Dios. Él es el dador de la vida. Y sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay vida. Por eso, quédese con Jesús. No se vaya. Quédese con Jesús. Solo en Él hay vida eterna. En Juan capítulo 6, versículo 60, donde habíamos leído antes, dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijeron: ¿esto ofende? El mensaje estaba duro, no era fácil de digerir. La gente se sentía incómoda. Estaba cortante la palabra que Jesús hablaba. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es tan poderoso, es tan poderosa la palabra del Señor, que tiene poder para separar el espíritu del alma. Y hay veces que tú te preguntas: wow, ¿y quién le contó mi vida al predicador? ¿Quién se le acercó y le habló de mí? Pero déjame decirte que no es el predicador. Déjame decirte que es el Señor Jesucristo, que sabe todo y conoce todo. Y Él discierne los pensamientos. A Él no hay que decirle nada, Él lo sabe todo. Cuando nosotros venimos a Él, ya Él lo sabe. Pero tenemos que acercarnos a Él y tenemos que pedirle. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él lo sabe todo, pero tenemos que clamar.
Tenemos que venir a Él y Él hará. Amén. Fíjense, en otra palabra, los discípulos le decían al Señor, el mensaje está duro, bájale al mensaje, Señor. ¿Tú no ves que nos estamos quedando solos? ¿Tú no ves que la gente se está levantando? ¿Tú no ves que las sillas están vacías? Señor, bájale al mensaje. Y el Señor que le dice: ¿queréis vosotros ir también? ¿Quieren irlo también? ¿Y qué le dice Simón Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo en Jesús hay palabra de vida. Solo en Él tenemos vida eterna. Aunque te incomode, aunque te sienta molesto el mensaje, pero es para nuestro bien. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Amén. Fíjense, la palabra del Señor nos confronta el pecado, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Fíjense, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el Señor tenemos que hacer cosas que no son platos de buen gusto para nosotros. No. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con unos hábitos del mundo que el mundo nos inculcó, y esos hábitos en el Señor tienen que ser cambiados. Tienen que ser cambiados. Por ejemplo, amar a tus enemigos. ¿Y sabe lo que conlleva amar a un enemigo? Un enemigo no quiere nada bueno para ti. Quiere verte en miseria, en la ruina, te quiere ver muerto. ¿Y qué dice el Señor? Amar a vuestros enemigos. Señor, pero tú no sabes lo que me hace esa persona. Amar a vuestros enemigos. Es difícil amar a un enemigo. A un amigo es fácil amarlo. Es muy fácil amar a un amigo. Claro, me quiere, yo te amo. Claro, sí. Pero cuando una persona es tu enemigo, que te está haciendo la guerra constantemente, es difícil amarlo. Pero tenemos que amarlo, porque es un mandato del Señor. Bendecir al que te maldice, el que habla mal de ti, el que te da puñalada por detrás de tu espalda, el que te desnuda. Dice el Señor que lo bendiga. Tenemos que bendecirlo. Por encima de nuestra voluntad. Es una decisión que tenemos que hacer. Bendecirlo y amarlo. Perdonar al que te daña, al que te hace daño, al que te hiere, al que te hace todo tipo de maldad. Tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonarlo, porque si no perdona, tampoco será perdonado. Perdonar al que te hace mal no es fácil.
Pero no se trata de que no siento perdonar. No se trata de un sentimiento. Se trata de una decisión. No vengarte de ningún mal. Jesús nunca se vengó de ningún mal. Jesús, toda su causa se le encomendaba al Padre. De igual manera, tenemos que hacerlo nosotros. No vengarnos de ningún mal. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo le daré el pago. Por tanto, tú le entregas en la mano del Señor y el Señor sabe cómo hacerlo. El Señor no se equivoca. El Señor todo lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Ayudar al necesitado. A veces no nos gusta. Pero no tengo nada para darle o ayudar a alguien que necesita. Pero desgraciadamente, sabe que lo que más ayudan, lo que más dan, son los que menos tienen. Son los que menos tienen. Pero, ¿qué dice el Señor sobre esto? Es mejor dar que recibir. Pero también dice que el que le da al pobre, a Dios presta. Dios te lo devolverá. Aunque no lo hace por eso. Pero Dios no se queda con lo de nadie, hermano mío. Dios te va a bendecir. Y Él te va a seguir dando más para que tú compartas más. Porque tú eres una persona generosa. Amén. Amén. Hacer bien al que te hace mal. Wow. Y muchas veces le hacemos bien a tanta gente. Y esa persona te devuelve un mal. Pero no nos cansemos de hacer el bien, hermano mío. No nos cansemos de hacer el bien, hermano mío. Por más ingrato que se comporte la gente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Dios le hace bien a todos. ¿No dice la palabra del Señor que el sol sale para todo y envía su lluvia para buenos y para malos? Pues si nosotros queremos parecernos a Dios, tenemos que actuar como Él actúa. Fíjense lo que dice Mateo capítulo, porque esto no son palabras mías, esto son palabras del Señor. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 dice: pero yo os digo, hablando el Señor Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injusto e injusto. Amén. Amén. Ese es el Señor. Amén. Y si el Señor lo hace, nosotros también tenemos que hacerlo para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Fíjense, en Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestra carne y nuestro deseo pecaminoso no quieren someterse a la palabra del Señor. No quieren someterse. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne es lo terrenal, refiriéndose a la caída en pecado de la humanidad, el viejo hombre, el pecado, la carne. Cuando Adán
desobedece a la palabra del Señor, pues el pecado entra al hombre, entra a la humanidad. Entró por él y pasó a todos los hombres. Y siempre el espíritu va a tirar para lo de arriba, va a buscar lo espiritual, lo celestial, pero la carne tira para lo de aquí abajo, lo terrenal, lo que perece. Por tanto, tenemos un conflicto interno, tanto que el espíritu tira para un lado y la carne tira para otro lado. Y va a ganar, ¿sabe cuál va a ganar? El que esté más fuerte. Si tú alimentas más el espíritu va a ganar. Pero si alimenta más la carne va a ganar. Por tanto, tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que andar conforme al espíritu. La obra de la carne, ¿cuáles son? En Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21 dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Estos son los deseos de la carne. Estas son las cosas de aquí abajo. Por tanto, nosotros tenemos que morir a esa vieja naturaleza, a estos deseos pecaminosos, que son los que nos apartan de Dios, los que nos separan de Dios. Y si nosotros lo hacemos, pues le garantizo, mis queridos hermanos, que nuestra vida va a ser de bendición en bendición y de victoria en victoria. Amén, porque el Señor nos la va a entregar. Ya Él venció, ya Él venció. Ahora lo que tenemos que vencer somos nosotros, pero en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El fruto del Espíritu. Fíjense, qué diferencia del Espíritu y la carne. Fíjense, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, del 22 al 23. Fruto del Espíritu, amor. Wow, que no hace falta. No hace falta. No hace falta tanto. El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor es el vínculo perfecto. Y el amor, usted cubre toda la falta. Por amor estamos nosotros aquí. Por el amor del Padre. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que amar como cristianos. Y si no hay suficiente amor para amar, tenemos que pedírselo al Señor. La Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gozo, tenemos que tener gozo. Ese gozo siempre tiene que estar aquí en nuestro corazón, porque el gozo no depende de lo de afuera. El gozo no depende de lo exterior, sino de lo interior. ¿Qué es lo que produce el gozo? La salvación. El salmista David le decía al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación que el Señor nos ha dado
es lo que produce ese gozo interno en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que tener paz. Paz. Esa paz que el Señor, solamente el Señor da. Solamente. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque en el mundo no hay paz, hermano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Paciencia. No hace falta mucha. Tenemos que tener mucha paciencia. Soportar. Jesús mismo le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo a vosotros? Tenemos que soportarnos unos a los otros. Necesitamos mucha paciencia para poder soportar, para poder aguantar. No saltar a la primera, porque muchas veces saltamos a la primera. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Bondad, tenemos que ser bondadosos. Tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Hacerle bien a todo el mundo, sin distinción de persona. No tener favorito, hacerle bien a todo el que necesite. El Señor lo hace. Nosotros también tenemos que hacerlo. Fe, tenemos que tener suficiente fe. Nuestra fe tiene que ser aumentada cada día. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Nosotros también tenemos que decirle que nos aumente la fe cada día. Que nuestra fe no desvanezca. Que nuestra fe no mengue, sino que vaya más cada día. Mansedumbre, hay que ser manso. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando obedecemos a la palabra del Señor, hemos cumplido con la ley de Dios, los estatutos del Señor, para que pueda haber una transformación en nuestra vida. Tenemos que caminar conforme al Espíritu. Juan capítulo 6, versículo 63, el versículo que leímos antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el único que cambia, es el único que transforma, es el único que restaura, es el único que libera, es el único que da vida y vida en abundancia. Y el Señor hace nueva toda la cosa. Toda la cosa la hace nueva en nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón con la actitud de que sea transformado. De que sea transformado por el poder de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Espíritu es el que da, porque el Espíritu es el que da, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Perdón. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay transformación, hay restauración. Es el Espíritu de Dios. Por tanto, tenemos que caminar en el Espíritu del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esto lo dijo Pedro, porque Pedro sabía muy bien lo que estaba diciendo. Porque cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Uno dice, es Juan, tú eres Juan.
Otro dice Elías, alguno de los profetas. Y le dice el Señor, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino por mi Padre que estás en los cielos. Ellos sabían, Pedro sabía muy bien lo que estaba diciendo. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Dónde iremos nosotros? ¿A dónde iremos? No hay otro lugar, solo a Cristo Jesús. Solo en Jesús hay vida eterna. Fuera de Jesús no hay vida. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. No es en Pedro, ni en Juan, ni en María. Solo en Jesús podemos ser salvos. Cristo fue que murió por nosotros. Él fue que dio su vida. Él fue que llevó nuestra maldad, nuestras iniquidades. Y por Él somos salvos y somos libres. En Juan 10:10, me pueden acompañar. Juan 10:10 dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida, la que está hablando el Señor, está hablando de la vida eterna. Está hablando de la salvación de nuestra alma. De una vida que nunca cambia. De una vida que es para siempre. La que un día perdimos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. El Señor nos ha ofrecido vida eterna a todos nosotros, a todos, sin excepción, a todos. Esa vida que nunca termina, esa vida que es para siempre, que pasamos de muerte a vida para la eternidad, para siempre. Esta es la vida que el Señor está hablando. Tendrán vida en abundancia, la que nunca termina. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. No te vayas, Señor. Quédate con el Señor. No hay ningún lugar donde tú puedas estar mejor que en el Señor. En el Señor lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Todo lo que andamos buscando está en el Señor. El Señor conoce nuestra necesidad. Él sabe todas las cosas. Por tanto, Él te va a dar todo aquello que tú deseas, según sea su voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y su galardón con Él. Y le va a pagar a cada uno según sea su obra. Él viene pronto.
Apocalipsis capítulo 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene pronto, hermanos míos. Él viene por cada uno de nosotros. Viene con el galardón, viene con el regalo, viene con el premio de la salvación. Quedémonos con Jesús. No te vayas. Quédate con Él. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. No te vayas. Vamos a adorarle. Vamos a darle gloria. Vamos a darle honra. Adorémosle. Cántele con todo su corazón. Adoren al Señor. Queremos su presencia. Queremos estar en su presencia. Queremos